Bienvenidos. Escuchamos en las últimas semanas unas denuncias muy inquietantes, pero al mismo tiempo constructivas, sobre lo que se estaba presentando con los fraudes al SOAT, al seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Fasecolda es un muy prestigioso gremio que reúne a los aseguradores colombianos y se había detectado que este instrumento, que está orientado y diseñado para garantizar derechos de quienes resultan afectados en accidentes de tránsito, estaba siendo utilizado para fines contrarios a su objeto y en otros casos delictivos. El debate produjo una reacción nacional, produjo un consenso sobre la necesidad de introducir modificaciones en materia de reporte de accidentes de tránsito, y vamos a iniciar nuestro programa de hoy dándole la bienvenida y saludando al doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Estado y un muy veterano dirigente gremial, hoy presidente de Fasecolda. Bienvenido, doctor Botero. Muchas gracias, doctor Juan, muy complacido de estar en su programa. Este tema que nos convoca es bien importante. Qué bueno tenerlo aquí. Lo oigo hablando del SOAT, de seguros, pero también leo sus columnas, lo veo como siempre muy activo en la reflexión pública. Así es, no puedo hacer de otra manera, estoy condenado a eso. Escribe y llamándose a qué horas con todos esos oficios, pero siempre están sus columnas publicándose en distintos medios. Muchas gracias, así es. Hablaremos de eso también. Usted dispone. Doctor Jorge Humberto, estaban tumbándose la plata del SOAT. Estaban y están tumbándose la plata del SOAT, sobre todo en ciertas zonas del país. ¿De qué manera? Fingiendo accidentes de cualquier origen que no son accidentes de tránsito. Fingiendo es que alguien tiene un accidente doméstico, se rodó por la escalera y dice que lo atropelló una moto. Claro, o se cayó, el albañil que se cayó del andamio, el empleador no lo tenía afiliado al sistema de riesgos laborales, entonces lo presentan a la institución prestataria de servicios de salud como si fuera un accidente accidente de tránsito, no siéndolo, es un fraude. Incluso haciendo cosas tan peligrosas como esta, realizando procedimientos clínicos que el paciente no requiere. Un poco el paradigma... ¿Eso lo hacen para qué? ¿Para exprimir la póliza y obtener rentabilidad en algunos procedimientos médicos hasta llegar al techo que les cubre? Claro, el paradigma de los defraudadores, por así decirlo, consiste en agotar la cobertura. Hágale al paciente lo que tenga que hacerle y agote la cobertura. Cuando la agote, 3 días o 4 o 7 días después, lo deja ir, pero no antes. Claro. No lo deje ir antes. Ya que llegó a la clínica, sáquele jugo y factúrele a las compañías de seguros todo lo que pueda. Claro, y eso lo hace la clínica. Eso lo hace la clínica. La IPS. La IPS defraudadora, seamos de nuevo claros en eso, es un pequeño segmento del universo de instituciones de salud, no se puede generalizar. Lo hacen, ¿qué es lo que hace posible el fraude? La estructura abierta de la cobertura. ¿Qué quiere eso decir? Cuando hay un accidente de tránsito, como la centralidad de la regulación es la protección de la víctima, lo que la regulación dispone es lleve a la víctima al centro hospitalario idóneo más cercano. Ese centro hospitalario probablemente no tiene una relación previa con la compañía de seguros que le va a pagar. Hay casi 13.000 IPS. Entonces, ¿qué ocurre? No le avisan la existencia del accidente, no aceptan auditoría ninguna, y ya meses después, cuando los vestigios del accidente han desaparecido, pasan una factura de cobro. Que se vuelve imposible establecer si correspondió o no correspondió a la prestación. Y que el asegurador debe pagar dentro de los 30 días siguientes. En el sistema general de salud, la estructura no es abierta sino cerrada.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona tiene una dolencia o incluso un accidente casero o incluso un accidente laboral, va a un centro de salud, lo atiende el centro de salud que tiene el convenio con la EPS que asegura a esa persona. Entonces existe una relación previa entre asegurador y prestador de servicios y en virtud de esa relación previa se regulan los precios, los procedimientos, respetando por supuesto la autonomía médica y la posibilidad de auditorías. Entonces allí no hay posibilidades de fraude, por lo menos tan claras como existen en el SOAT. En el SOAT la estructura es abierta y por eso la defraudación es muy fácil. Esas historias, doctor Jorge Humberto, de vínculos entre unas IPS y los de las ambulancias, que los mandan prácticamente a recoger clientes, no a socorrer enfermos, sino a recoger clientes, y pueden tener que atravesar la ciudad de extremo a extremo, pasando por 20 IPS en el recorrido, y no los dejan en ninguna de esas, sino allá Claro, para donde estaban. claro, porque las IPS corruptas necesita que les lleguen lo que usted ha llamado los clientes. Los clientes están en el sitio del accidente. Claro. Entonces de ahí la rapiña entre las ambulancias por ver quién recoge el herido. Y al recoger el herido, pues por supuesto el mandato es llevarlo a la que remunera mejor por llevarlo. Qué Convierten a los pacientes en mercancías. Qué tragedia que estemos a estas alturas reeditando lo que se llamaban los buses del transporte público, la guerra del centavo, por cuenta de los accidentados. ¿Qué es eso? Es la guerra entre ambulancias a ver en unos casos quién logra llevar a la IPS que le da una remuneración por llevarle el paciente. Doctor Botero, a mí me impresionaron mucho las cifras que usted presentó, se las oí en sus entrevistas, en el comparativo regional de las reclamaciones por el SOAT. En una de esas gráficas que vi que soportaban las presentaciones, decían, con referencia a 100 pólizas, si en Bogotá se hacen efectivas el 1.7, en Barranquilla se hacen efectivas el 13 y en Valledupar el 25, unas cifras escandalosas. Escandalosas, digámoslo de una manera muy general. Los conductores, las vías y los vehículos son más o menos los mismos en todo el territorio nacional, lo cual lo llevaría a uno a suponer que la accidentalidad debería distribuirse de una manera proporcional al tamaño del parque automotor en cada región. Claro. No es así. Entonces, la accidentalidad es mucho mayor, 2 o 3 veces mucho mayor en la costa atlántica y en el Valle del Cauca. La severidad de las lesiones es mucho mayor, o sea, no solo se accidentan más los motociclistas en la costa, sino que dan mucho más duro. La posibilidad de que haya segundas y terceras reclamaciones por la misma póliza en el mismo año son recurrentemente mayores en esas regiones del país. O sea, el fraude es generalizado, es una mancha de aceite que se está expandiendo, surge en ciertos departamentos, en Córdoba, en Atlántico, en Magdalena y Cesar, ha migrado al Valle del Cauca, todavía no en Antioquia, tampoco en Bogotá. La impresión que tengo como ciudadano es que las muy juiciosas observaciones frente a la necesidad de tomar medidas y meterle control a esto surtieron efecto. Digamos, ya hoy el país entiende que tiene que haber auditorías. Ya el país hoy entiende que tienen que reportar cuando se va a intervenir un paciente en estas características. Eso usted lo ganó en el debate. Ya Bueno, están las medidas en... Los partidos van hasta el pitazo final.
el clima de la opinión pública ciertamente es comprensivo de la realidad del fenómeno y de la necesidad de combatirlo porque está poniendo en jaque no las finanzas de las compañías de seguros, lo cual de por sí es suficientemente grave, sino la estabilidad de un bien público fundamental en el área de la salud pública. La comprensión del gobierno ya es toda, el ministro nos lo había anunciado semanas atrás, pero ya lo ha dicho en público, a esta vena rota hay que ponerle contención inmediata. Las medidas no han salido todavía. ¿El decreto no ha salido? No, no ha salido. Entonces, estamos a la espera de que hayan decisiones prontas. Creemos que se van a dar, pero no se han dado. Bueno, las espera el país, además, porque después del debate planteado, las han anunciado y han generado la expectativa. Es que además, doctor Jorge Humberto, es inaudito que no haya auditorías. A mí, ¿sabe que hay un reflejo de este fraude que me parece muy dramático? Si una persona es atropellada, llegan 6 ambulancias a ver quién se lo lleva. Si un pobre parroquiano va caminando y le da solito un infarto por la calle, se puede morir, pueden pasar horas y horas y horas y ninguna ambulancia va a recogerlo porque no tienen el bono ni el incentivo que dan estos fraudes del SOAT. Sí, son las perversiones y los abusos que desfiguran la economía de mercado. Esto requiere contención. Y la contención, doctor Juan, como usted lo ha dicho, es muy simple. Avise la IPS dentro de las 24 horas siguientes que llegó el herido. ¿Para Claro. qué? Para que las compañías de seguros o el FOSIGA puedan auditar la realidad del accidente, los procedimientos y prácticas realizados sobre el paciente, por supuesto, con respeto a la autonomía médica. Ahora, hay un temor infundado de las IPS, digamos, sanas, que operan en forma adecuada. Que son muchas y que muy son la gran importantes en mayoría. Colombia, la inmensa Hay el mayoría. temor de que ¿cierto? los aseguradores, a avasallar, a inundar de auditorías. Eso no tendría ningún sentido, pues porque los recursos que esas gestiones, si fueran masivas, demandarían son enormemente cuantiosos. Sería estúpido o sería torpe desde el punto de vista del asegurador mandar batallones de revisores. ¿A dónde los mandarán las compañías de seguros? Probablemente teniendo auditorías conjuntas para todas ellas o algunas de ellas. Y me imagino Aquellas donde tienen razones para sospechar. donde las cifras demuestren que algo extraño sucede. Por ejemplo, donde las cifras de accidentalidad están disparadas, donde las cifras de costos están disparadas, o incluso donde la concentración de atenciones de IPS también están disparadas. Esos son 3 criterios que Bueno, pueden por servir supuesto, para eso- orientar las auditorías. ¿Eso qué querría decir? Hay unas instituciones inobjetables. Menciono un par. La Fundación Santa Fe en Bogotá, Así es. el Hospital Pablo Tobón Uribe en De Medellín, Medellín, claro. la Clínica Valle del Lili en Cali, la Clínica Soma, hablo de las de mi región que conozco más, en Medellín. Las auditorías probablemente se van a concentrar en unas cuantas que tienen indicadores sospechosos. Comience por una sospecha que es esta: clínicas que se especializan en SOAT. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo porque el SOAT no es una especialidad clínica o médica. Uno entendería que hubiese y haya, como hay, clínicas que se especializan en traumas, que se especializan en fracturas, como se especializan en problemas de la visión o en problemas del corazón. Pero no el del SOAT. es raro, ¿no? El SOAT es mucho más rentable que cualquier otra actividad médica, así sea idéntica. La atención de un paciente que se cae del andamio y que va por el sistema de riesgos laborales es mucho menor en costo que la del paciente de accidente de tránsito, aún en la hipótesis de que el trauma padecido sea idéntico. Le cabe al SOAT una expresión agropecuaria, es ordeñable. Ya regresamos con Jorge Humberto Botero después de estos mensajes.
está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Sábado en la noche. Cable Noticias, 24 horas de información. El abogado de hoy necesita valores humanísticos y conocimiento de los regímenes jurídicos de los diversos sistemas internacionales. En la Sergio, formamos abogados preparados para el mundo, que conocen el escenario jurídico local y global, con profesores internacionales y convenios con las más destacadas escuelas de Derecho. Llegamos a Barranquilla para formar abogados globales. Estudia Derecho en la Sergio Arboleda, una universidad de clase global. Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Madrid, España. Yo soy John Daza, viva aquí toda la actualidad deportiva. Cable Noticias, 100% noticias. Ahora, en Amanece Colombia, lo que usted quiere saber sobre salud y belleza. Los mejores expertos, los consejos y la más completa guía para su bienestar. No se lo pierda todos los miércoles después de las 8 de la mañana. Amanece Colombia, solo en Cable Noticias, 24 horas de información. El Caribe necesita profesionales que se desenvuelvan en mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio prepara visionarios, conocedores del consumidor, que generan innovación, comercialización y promoción de productos y servicios, y que son líderes en empresas propias, nacionales o transnacionales. Llegamos a Barranquilla para formar profesionales globales. Estudia Marketing y negocios internacionales en la Sergio Arboleda, una universidad de clase global. Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Madrid, España. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con el ex ministro y presidente de Fasecolda, doctor Jorge Humberto Botero. Vamos a cambiar de tema y me voy a referir en las preguntas a las columnas que he leído, doctor Jorge Humberto. He notado una gran preocupación que usted expresa, más allá, digamos, del contenido de los acuerdos, en el efecto del proceso en la construcción de democracia y de institucionalidad, en las reglas de juego que deben guiar el proceso plebiscitario. Usted ha venido generando reflexiones y advirtiendo riesgos. Claro, al margen de las posiciones que cada uno de los ciudadanos, usted y yo entre ellos, tomemos con relación a los acuerdos que irán a plebiscito, la gran urgencia del país es cómo conducir el proceso electoral, la campaña que ya de facto comenzó, hacia las urnas, de tal manera que produzca un resultado no solo legal, sino legítimo. Es decir, que gane quien gane, pierda quien pierda, todos los colombianos digamos, eso fue lo que el pueblo mayoritariamente quiso. En su última columna usted termina con una reflexión en ese sentido, es palabras más, palabras menos, que el resultado que se derive de la jornada plebiscitaria pueda ser aceptado por las distintas partes. Así es, eso me preocupa y hay cosas que me parece que no están conduciéndonos, por lo menos en lo que observo ahora, en esa dirección. Doy un par de ejemplos. Me parece lamentable que el Congreso a medio camino del trámite del plebiscito haya excluido la financiación pública de las campañas. De acuerdo, error garrafal. Garrafal. No hay proceso electoral más importante que ese, no lo ha tenido Colombia en años, no lo volverá a tener en el futuro previsible. Entonces, si ya el Estado apalanca con recursos públicos los procesos electorales ordinarios, como en efecto ocurre en las elecciones de cuerpos de representación popular y mandatarios
de los tres niveles del Estado, ¿con qué lógica se eliminó en este caso la financiación pública? Yo no la veo. Pensaría que el gobierno debería enmendar ese error y crear una bolsa de recursos, que no tiene que ser muy onerosa, para que equitativamente esos recursos se usen para los procesos de movilización social que conducen a robustecer la democracia. De acuerdo. Segundo, me parece grave el planteamiento maniqueo en el que estamos. O sea, y esto está en un comercial de televisión anónimo, del que nadie es responsable, ¿no? La paz es mejor que la guerra. ¿Cuál es la connotación? La connotación es que quien no esté con una determinada versión de la paz es partidario de la guerra. Tendríamos que ser los colombianos capaces, y nuestras instituciones acompañarnos en esa dirección, para admitir que hay versiones distintas de la paz. O sea, salgámonos del dilema buenos y malos, amigos y enemigos de la paz, para que discutamos en verdad lo que corresponde, visiones alternativas de la paz. Bueno, eso condujo a una respuesta de Álvaro Uribe y del Centro Democrático, que incluso se expresa diciendo, mi no es un no a la paz, dicen en el Centro Democrático. El no es un sí a un mejor acuerdo. El no quiere decir un apoyo a la guerra, pero pues todo esto será posible debatirlo si hay garantías y hay condiciones que tengan un partidor equilibrado. Otra distinción que es fundamental y que la organización electoral debería regular. Una cosa es la pedagogía y otra cosa es la promoción. Claro, claro. Y no pueden ser los mismos ni con los mismos criterios los que hagan una y otra cosa. Así es. La pedagogía está referida a la difusión del conocimiento, la tabla periódica de los elementos, la ley de la gravedad, el régimen de las herencias, la demografía, qué sé yo, el conocimiento que ya está consolidado y que no es materia debatible, pero cuando se hace en el foro de lo público una propuesta de una determinada política, allí no cabe, sin abusar del lenguaje, hablar de que uno va a hacer pedagogía. No, la pedagogía es neutral, el debate es comprometido. Entonces, toda la razón. Eso que dicen, vamos en esta promoción al sí a hacer pedagogía, no, están haciendo promoción. Promoción. Entonces, hay que comenzar porque haya de verdad pedagogía, objetiva y neutral. Es decir, porque esa es la plataforma. Le garantice a la gente el derecho de conocer lo que se acordó. Y además porque esa plataforma de conocimiento es lo que hace factible que la opinión pública, los ciudadanos, tomen decisiones hasta donde sea posible con adecuados elementos de juicio. Digo hasta donde sea posible porque francamente en la magnitud y complejidad de los acuerdos, pues va a ser bien difícil que los ciudadanos tomen decisiones racionales. Es lo mismo que están sintiendo los ingleses, y no estoy anticipando ningún resultado del plebiscito nuestro, con la decisión sobre el Brexit. Esto fue lo que votamos, pero ¿cómo llegamos a esto? Yo no sabía, ¿no? Nos indican los productores, doctor Botero, que nos quedan unos minuticos finales que yo quisiera emplear en preguntarle su visión general sobre el entorno económico. Fasecola es un gremio muy organizado, muy prestigioso y muy importante. Desde esa vitrina, desde esa ventana, ¿cómo está viendo usted el entorno económico? A ver, el gobierno ha manejado bien una situación muy compleja, ha logrado mantener ciertos desequilibrios en el frente externo como en el frente doméstico tributario bajo control, pero su margen de maniobra es reducido. Indefectiblemente tendrá que llevar una propuesta de reforma tributaria que buscaría obtener algo así como 2 puntos del PIB en nuevo recaudo. Y eso lo tiene que hacer más temprano que tarde.
Sí, claro, y ahí vemos el problema de cómo sincronizar los tiempos del plebiscito con los tiempos de la reforma tributaria. Lo que yo avisoro es que el gobierno, que tiene las mejores intenciones y está trabajando en una muy buena propuesta tributaria, puede que no tenga el músculo político para sacarla, y lo que finalmente ocurre es que no tengamos una reforma tributaria estructural como el país la requiere y el gobierno la busca, y volvamos a lo mismo, agravar a los mismos, incluso de una manera aún más profunda, en un momento de postración de la economía. Lo que sería muy grave. Siempre es un gusto tenerlo aquí, doctor Botero. Se nos quedan temas en el tintero, pero espero que muy pronto esté de regreso con nosotros en este programa. Muchas gracias, doctor Juan. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 de la noche en La Otra Cara de la Moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad